Bienvenidos, hoy vamos a sumergirnos en una historia de contrastes brutales, la de la encrucijada energética de Bolivia. Vamos a ver cómo un país que fue una auténtica potencia regional, de repente se encuentra ante un dilema que va a definir por completo su futuro. Venga, vamos a desgranarlo. Para entender la situación, hay que mirar atrás. Durante muchísimo tiempo, el gas natural no era solo un recurso para Bolivia, era, el corazón que bombeaba su economía. Esto lo colocó como una pieza clave en el tablero energético de Sudamérica, dándole unos ingresos importantísimos y, sobre todo, un peso estratégico en la región. Y entonces llega este dato, un dato que lo cambia absolutamente todo. La producción de gas ha caído a la mitad. Ojo, no hablamos de un 10 ni de un 20%, no, un 50% menos desde el pico que alcanzó en 2014. Es una cifra tremenda, un desplome que nos obliga a preguntarnos, ¿pero qué ha pasado aquí? Y esa es precisamente la pregunta del millón. ¿Cómo es posible que ese sueño energético, esa época dorada, se haya transformado en una crisis estructural tan profunda? Esa es la clave que vamos a intentar desvelar a lo largo de este análisis, siempre basándonos en los datos. Muy bien, para empezar a entenderlo tenemos que pensar en el problema como una especie de doble pinza. La situación de Bolivia no viene de un solo frente, no. Le aprietan por dos lados a la vez. Por un lado, una crisis que se estaba cociendo dentro, y por otro, un shock que llega de fuera y que lo acelera todo. Y aquí vemos perfectamente esa tormenta perfecta. Por un lado, los problemas en casa. La producción empieza a fallar. ¿Por qué? Pues porque las reservas bajan, no se busca gas nuevo y, sobre todo, falta inversión. Y por si fuera poco, por el otro lado, el problema externo. La demanda se hunde. Sus clientes de toda la vida, Argentina y Brasil, de repente ya no necesitan tanto su gas. Vale, tenemos el qué, pero nos falta el por qué. ¿Cuáles son las causas reales de todo esto? Vamos a escarbar un poquito más para entender las raíces, tanto del problema interno como de ese shock que viene de fuera. Empecemos por lo que pasa dentro del país. El problema principal es que los yacimientos de gas de siempre, los más antiguos, se están agotando. Y bueno, eso es un proceso natural. Lo que ya no es tan natural es la falta de inversión para encontrar yacimientos nuevos. Las políticas energéticas, al parecer, no han logrado atraer el capital necesario, ni público ni privado. Y claro, sin ese dinero es imposible renovar las reservas. Y mientras Bolivia estaba lidiando con todos estos líos internos, sus vecinos, que eran sus principales clientes, van y cambian por completo las reglas del juego energético en toda la región. Un giro de guión total. Fijaos, por ejemplo, en Argentina. Un cliente clave para Bolivia que de la noche a la mañana da un giro de 180 grados. Empieza a explotar Vaca Muerta, que es uno de los yacimientos de gas más grandes del planeta, y pasa de necesitar el gas boliviano a tener de sobra para ellos e incluso para exportar. Y Brasil, que era el otro gran comprador, pues siguió un camino muy parecido. Se puso las pilas, expandió su propia producción nacional de una forma brutal y redujo drásticamente lo que necesitaba comprar fuera. Imaginaos el golpe para Bolivia. Pierde a sus dos mercados principales casi al mismo tiempo. Ante este panorama tan complicado, el análisis apunta hacia una solución que parece bastante clara y directa. Las alianzas estratégicas, una asociación que, según los expertos, no es una opción más, sino una auténtica necesidad. Y esta no es una opinión sin más. El doctor Carlos Ibáñez Meyer lo resume de una forma muy contundente en su análisis y cito textualmente: la asociación estratégica con empresas internacionales se presenta no solo como una opción viable, sino como una necesidad imperiosa. La palabra clave aquí sin duda es imperiosa. Porque el problema no es solo de dinero, de pasta. Es una cuestión de lo que se llama know-how, o sea, esa mezcla de experiencia práctica, de tecnología de vanguardia y de conocimiento muy especializado. Y la realidad es que a día de hoy Bolivia no tiene ni el capital ni esa tecnología para darle la vuelta a la tortilla por sí sola. Y aquí nos topamos con un muro, un obstáculo gigantesco. Para poder vender gas a mercados que están lejos, como Europa o Asia, necesitas exportarlo en forma de gas natural licuado, lo que se conoce como GNL. Pues bien, Bolivia no tiene la infraestructura para hacer eso. Y esto, en la práctica, le cierra las puertas del mercado global y la deja atrapada en una región donde sus clientes de siempre ya no le compran. Entonces, ¿qué es exactamente lo que podrían aportar estos socios internacionales? Pues bueno, podríamos pensarlo como una caja de herramientas energéticas completamente nueva y, sobre todo, muy necesaria. La hoja de ruta para la recuperación podría tener más o menos estos 4 grandes pasos. Primero, inyectar el capital y la tecnología que ahora mismo faltan. Segundo, usar todo eso para encontrar y explotar nuevas reservas de gas. Tercero, y esto es vital, desarrollar de una vez la infraestructura de GNL. Y cuarto, el premio gordo. Con todo lo anterior, poder por fin salir a competir y vender en los mercados globales.
Y cuando hablamos de tecnología no es algo abstracto, hablamos de cosas muy potentes, de exploración sísmica en 3D para ver lo que hay bajo tierra como si tuvieras rayos X, de técnicas de perforación horizontal que son una maravilla, o de usar inteligencia artificial para que todo sea mucho más eficiente. Es la tecnología punta que puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Llegados a este punto, el análisis nos presenta un escenario final muy claro. Bolivia se encuentra ahora mismo ante una elección crítica, con dos futuros posibles que son radicalmente opuestos y que van a definir su porvenir en las próximas décadas. Y la elección no puede ser más clara. Por un lado está el camino del declive, seguir como hasta ahora, perdiendo más mercados, viendo cómo las consecuencias económicas empeoran y cómo todo el sector energético, que fue un orgullo, se va apagando poco a poco. Y por otro lado está el camino de la reactivación, renovar la producción, abrirse al mundo y construir un futuro energético sostenible, recuperando ese papel de actor clave que un día tuvo. Así que la pregunta final, la que queda en el aire, es esta. ¿Será Bolivia capaz de abrazar las alianzas que parece necesitar para transformar radicalmente su futuro energético, o dejará que esa antigua gloria que tuvo se siga desvaneciendo hasta convertirse solo en un recuerdo? La respuesta sin duda determinará el rumbo del país en los próximos años. Muchas gracias por habernos acompañado.